el 78% de los trabajadores vive de sueldo a sueldo, mientras que el 73% de los millonarios atribuyen su éxito financiero a seguir principios bíblicos de manejo del dinero. ¿Estás listo para transformar tu relación con las finanzas? Quédate con nosotros. Ramsey Solutions dice que las familias, de ellas el 78% viven el día a día. El 80% de los cristianos no cuenta con un presupuesto. La palabra de Dios contiene 2.350 versículos que hablan acerca del dinero. Según la Red de Salud Financiera, solo el 28% de los hombres viven con ahorros de emergencia. Salimos en las calles de Miami a hacer algunas preguntas en cuanto a finanzas y tenemos a una persona que respondió. Veamos lo que dijo. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, a mí me hubiese gustado que alguien me orientara cómo hacer mis ahorros, cómo administrar bien mis pocos recursos, cómo manejarlos para tener una visión de futuro con mis finanzas y de repente formarme como emprendedor en alguna área de la economía para poder tener un futuro prometedor. Claro que sí, ¿a quién no le va a gustar tener una estabilidad financiera? Eso es un sueño de todo mundo, ¿verdad? Y para eso hay que trabajarlo. Y las dos cosas van concatenadas. La pregunta anterior que me hicieron, ¿verdad?, también responde parte de esta segunda pregunta. Todo el mundo quiere tener un panorama bueno económicamente cuando es adulto, cuando llega a la vejez. Yo en mi vejez quiero tener una estabilidad económica que me permita un descanso o un retiro muy digno, ¿verdad? Pero para eso yo necesito un colchón económico, una estabilidad que no sea, como decimos en nuestro país, pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Sino que cuando tienes una estabilidad financiera, pues eso te permite satisfacer muchas necesidades básicas y necesarias en la vida de una persona. Con estas estadísticas y con lo que compartió el amigo en Miami, es de suma importancia las finanzas del hombre. Así que de hombre a hombre, ¿qué podemos decir y compartir con ustedes? Jesús, el mismo Jesús, el maestro de maestros, nos dijo en Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros, dice él, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a contar los costos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así que si quiero familia, quiero esposa, quiero hijo, quiero un buen retiro, quiero tener un buen futuro, necesito el dinero. Planificación. Así que el dinero es bueno planificarlo, o el dinero es malo. ¿Qué ustedes dicen? Porque dicen que el amor al dinero es el principio de todo mal. Ahí está la palabra, el amor al dinero. Eso es lo que hace la diferencia, porque no es el dinero per se en su valor intrínseco, sino el amor o de cómo lo codicias. Así es. Sí. Que de hecho tiene que ser bueno y bueno en buen manejo, porque es el intercambio por el tiempo o la vida que damos durante un periodo de tiempo a nuestro empleador. Eso es un intercambio que recibimos para poder nosotros compensar lo que son nuestras fuerzas y virtudes que hemos dado. Que debería ser la recompensa justa. La recompensa. Desgraciadamente en un mundo de pecado, pues todo eso se desequilibra. Pero Sergio, creo que ha dado un aporte extraordinario. Me gusta esa idea. Gracias. Porque si seguimos esa idea, entonces el dinero, si yo trabajo 40 horas y me dan pago por esas 40 horas, entonces esa parte de mi vida nunca la voy a recompensar. Pero cuando me dan el cheque o el en efectivo,
Así el es. pago, eso representa mi vida. Ese es tu intercambio. Mi intercambio entre mi tiempo, mi vida y el comercio, el dinero. Entonces el dinero representa la vida. Sí, señor. Y el amor al dinero es el peligro, pero el dinero lo necesitamos. Seguramente. Creo que fue César que mencionó que en la Biblia se hace referencia a más de 2000. ¿Cuántos eran? 2.350 versículos bíblicos que hablan de dinero. Y Jesús habló del dinero, así que ¿por qué es tan importante? Pues es importante porque nos dice también Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará vuestro corazón. Que de hecho, ustedes sabrán, perdona. Ok, continúa. De hecho, ustedes sabrán de que se menciona, se alude, se habla, se da principios, se dan parábolas bajo el trueque, el intercambio del dinero, más acerca de finanzas en la Biblia que lo que se habla del plan de la salvación. Correcto. Así que el dinero está en toda la palabra de Dios. Una de las cosas que yo veo acerca del dinero es que cuando hablamos de dinero, de inmediato pensamos en grandes cantidades. Pero el problema no está en la cantidad. Porque si tú te pones a ver, si eres infiel con $10, puedes ser infiel también con $10 millones. Entonces, puede que alguien está viendo este podcast y dice, bueno, pero es que yo no tengo dinero. No, pero es que no se trata de la cantidad. Se trata de la fidelidad que tú tengas a tu Dios o al dinero. Y por eso ustedes decían en una de estas de que el amor al dinero es la raíz a todos los males. Dios no condena el dinero. Porque el dinero te va a ayudar a que tus finanzas estén bien y más adelante tu vida también esté bien. Eso, no sé si se dieron cuenta en la entrevista que le hicimos a este amigo en las calles de Miami, y él decía, yo quisiera tener como un colchón. Si me fueran advertido, yo, ¿sabes? Estuviera entonces para ahora en mi vejez o en mi retiro o 10 años después de mi juventud, fuese tenido un colchón. Tiene que ver con el uso y manejo, precisamente, uso y manejo del dinero. Uso y manejo. Hay una ironía de asunto con el dinero. Es tan importante y que hiciéramos en algún momento de nuestra vida haber sabido algo antes del dinero que nos hiciéramos viejos. Desafortunadamente, tan importante es el dinero. Sin embargo, la ironía es que nuestros padres no nos hablaron de ello o no nos educaron o no nos enseñaron filosofía de cómo manejar el dinero. Nosotros tuvimos que aprenderla por nuestra propia cuenta eventualmente mientras que íbamos creciendo. Sí. Pero ¿qué hubiera sido si nuestros padres nos hubieran hablado de esto cuando éramos niños y nos enseñan a usar el dinero, a invertirlo, para que entonces ese exchange que hablamos, ese intercambio de dinero a vida o de vida por un cheque, llegue a ser más sabio y puede ser utilizado de una manera más, digamos, efectiva que cuando ya estamos nosotros grandes? Y entonces este caballero estaba deseando tener un colchón que obviamente no lo tenía, ¿no es cierto? Es la importancia de la educación financiera. Y no olviden que estamos viviendo en un lugar, en un país, en un contexto donde hay una cultura financiera y es importante. Estaba pensando en muchas personas que vienen a este país, que migran a trabajar y desde que llegan las mejores horas de su tiempo la dan en recuperar un dinero, pero después no saben qué hacer con él. O a veces hay tantas oportunidades de tener bienes que invierten y al final, después de un tiempo, se dan cuenta que lo han perdido todo porque no tuvieron quien le educara a organizar y a progresar en su vida financiera. Y eso es muy importante, como comenzamos con Emmanuel, referente a que el que en lo poco ha sido fiel, y si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Entonces, ser fiel con lo poquito, sea que lleguemos al país, o sea que iniciemos de nuevo, jovencitos, con los fondos que recibamos, debemos manejarlo correctamente. Es que el principio es honrar a Dios en todo. Bueno, todo le pertenece. Y cuando tú lo honras con el fruto de tu trabajo, es una bendición. Y de eso se trata el manejo de la economía. Y si comenzamos temprano, vamos a tener éxito. Y si entendemos cómo hacerlo, vamos a tener éxito, de hombre a hombre. Porque yo sé que aquí el único soltero es Manuel, todos estamos casados, pero nosotros no podemos considerar tener un hogar hasta que tengamos un manejo de los fondos. Claro que sí. Tenemos que proveer una casa, tenemos que proveer. Entonces, ¿cómo manejamos las finanzas y cómo llevamos eso para tener éxito desde el comienzo, desde el inicio? Yo creo que todo padre debería tomar a sus hijos y enseñarles lo que es un presupuesto y cómo trabaja un presupuesto. ¿Por qué es tan importante seguir un presupuesto?
Si tan solamente tuviésemos esa lección de cómo manejar el presupuesto y qué hacer con esos dineritos extras, ¿qué hacemos con esos? Se invierten, se ahorran, se dan a la iglesia, se ayudan al prójimo, se utiliza para ayudar a una institución de caridad. Si tan solo tuviésemos esos principios que no son complicados, súper sencillos, creo que todos nosotros estuviésemos en otra posición económica diferente. César, pero hay una realidad. No todos los padres tienen la capacidad de tener educación financiera. Les voy a contar algo y me voy a confesar porque estamos hablando entre amigos. Hace solamente 5 años yo tuve la oportunidad de sentarme con un asesor financiero. Y te cuento algo. Mi primera salida de casa, yo recuerdo en mi casa cada vez que cumplíamos 5 años nos llevaban al banco y nos abrían una cuentecita de banco. ¿Sí? Es decir, yo me crié y crecí bajo esa influencia de que hay que ahorrar y que hay que... Sin embargo, yo pensé que me lo sabía todo. Y cuando me senté con un amigo que es consultor financiero, mi esposa y yo salimos casi llorando. Después le dijo, no, tranquilo, todavía están a tiempo. Sí. Pero es importante. Factor tiempo es algo clave. Exacto. Todavía hay tiempo o lo mucho que te atañe eso, factor tiempo. Exacto. Por eso yo quiero pensar que lo que estamos hablando aquí es una aportación a las generaciones que nos están mirando la importancia de tiempo, dinero. Porque hemos pasado de generación a generación una falta de conocimiento. Exacto. Así es. Que somos culpables nosotros del hecho de que continuamos nosotros con esa trayectoria intergeneracional donde no hablamos, no enseñamos, no educamos, no entrenamos. Así que yo creo que este programa en este momento te puede ayudar a ti, querido persona que nos escucha, si nos ves, a poder comenzar a trabajar. Si no tienes todavía un programa, crear un programa. Y yo creo que nosotros vamos a... No es tarde, César. Yo estoy de acuerdo, no es tarde para iniciar el cambio. Ok, si no es tarde, vamos a comenzar entonces. Cualquier edad que tengamos, cualquiera sea nuestra entrada económica, Así es. podemos comenzar hoy mismo a manejar nuestros fondos, nuestro dinero, en una manera De positiva. manera sabia. Así que les presento un caso de hombre a hombre. Ok. El caso viene en lo que le decimos el Antiguo Testamento en la Biblia. Viene de un hombre sabio que es príncipe de Egipto, que se llama José. ¿Conocen la historia de José? Cuando llegó el tiempo de sequía, no iba a haber comida por muchos años. Entonces, ¿cómo ese joven, para comenzar, cómo ese joven manejó los fondos o la comida durante el tiempo de Egipto para salvar a la humanidad? Aparentemente va a la par de la visión, lo que le llaman un assessment, o una asesoría de reconocer los tiempos. Los tiempos caducan, los tiempos tienen límites, de una manera u otra cambian. Hay un factor riesgo. Entonces, está diciendo, va a haber una cantidad de tiempo donde vamos a tener abundancia. Luego vendrá un tiempo donde tendremos escasez. ¿Cómo le hacemos entonces? Vamos a capitalizar los recursos. ¿Cómo lo capitalizamos? Vamos a hacer graneros tan grandes y suficientes que puedan guardar para que tengamos un suplido para cuando venga el tiempo malo. Entonces quiere decir que hay una proyección de tiempo anticipando limitaciones. Porque algo que quiero darle seguimiento, Sergio, Sí. es que el tiempo de abundancia y el tiempo de sequía siempre tiene su ciclo. Tiene sus ciclos. Siempre, en toda la historia de la humanidad, hay momentos de aumento y hay momentos de poco. Sí. De mucho y de poco. Así que cuando llegó la abundancia en Egipto, ahí fue que se organizó José. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se organizó? Accesó Sí. lo que tenía y comenzaron a guardar. A guardar, así es. No se olviden Proverbios 6 y 8, que dice, mira la hormiga o perezosa. Es decir, el principio es bíblico. Sí. Hay que preparar condiciones para cuando llegue el momento difícil. La abundancia de hoy nos prepara para el mañana. Y sabes que me hace recordar esto que estaba hablando de la historia de José, porque en Venezuela, cuando los dólares no existían, no circulaban en la calle, yo me acuerdo que un amigo me dice, cómprate $1. Cómprate $1. Sí. Y entonces yo le cuento a mi mamá esto y yo le digo, mamá, me voy a comprar $1. Costaba $4.30. Eso no tiene sentido ahorita ese número, pero era $4.30. Y entonces yo empiezo a reunir $4.30 para comprarme $1. Y mi mamá me dice, estás mal. O sea, no tenemos bolívares y tú te vas a comprar $1.
Y yo le digo, no, es que un amigo me dijo que esa moneda en el futuro va a tener mayor valor. Así que yo me preparé, me compré $1 y luego que compré el dólar subió de 4.30 a 8. Y yo lo vendí y me compré otro dólar. Mi mamá todavía no me creía. Cuando yo tenía unos $30, ella decía, yo no sé para qué guarda esos billeticos verdes ahí. Eso aquí en Venezuela no funciona. Hoy, la moneda principal allá que roda por todos lados es el dólar y es la que, bueno, gracias a eso, en ese momento, pude yo tomar otras decisiones en el futuro. Entonces, yo creo que la abundancia de hoy me prepara para la escasez del mañana. Sí, porque un principio muy importante ahí que estamos tocando y no quiero que se nos pase, es que si guardamos, como dijo la persona que nos ayudó en la calle, que respondió a esto, si tenemos un colchoncito, como él dijo, si tenemos algo, cuando es el día de poco, entonces ahí podemos entrar con lo poquito y multiplicamos lo que tenemos. Así que en el bajón se compra el dólar. Y entonces cuando se baja, entonces que prospera, entonces subes y te multiplican los fondos. No sé si me hago entender. Correcto, señor. Porque eso lo hizo José. Así es. Es una práctica básica de inversión. Cuando está más a la cosa, es bueno invertir. Ahora, Emanuel, tú decías cuando estamos en tiempos de abundancia, nos prepara. Eso es relativo. Porque algunos pueden decir, depende, ¿eh? pues yo nunca tengo abundancia. No he recibido el momento de abundancia. No ha llegado mi momento. Y la realidad es de que todos nosotros pudiésemos ahorrar por lo menos unos $5, $10. No tengo que estar ahorrando mucho dinero o invirtiendo mucho dinero. Hay una regla que le llama del 50, 30 y 20. Que dicen que del dinero que uno gana, 50 debe ir a pagar todos los biles, todos los gastos de la persona. Eso, sí. 30% es para que compres lo que tú quieras. Y 20% es para que lo ahorres. ¿Okay? Yo tengo otros números que me gustaría ofrecerles en esta oportunidad. 50 tú lo utilizas para pagar lo que para poder vivir, ¿no? Así es, tuvitas básicas. 20% es para que compres lo que quieras tú comprar. 20% es para que lo ahorres, pero un 10% es para que lo regreses al Dios que te ha dado la oportunidad. Pero no prospera. Que te prospera, que te da salud. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de una 10ª parte que uno le da al reino de Dios. Porque yo creo, y es mi historia personal, que cuando una persona es fiel, retornando y reconociendo a Dios como el dador de la vida, de los talentos y de la fuerza, Dios puede bendecir lo que queda en tu mano. Así es. Y has tocado un tema importante, César. Mencionaste la fidelidad y junto con la fidelidad yo agregaría hay que ser fieles y también generosos. Y te voy a ser honesto, yo me considero un hombre fiel, yo he sido muy fiel, pero no siempre en mi vida fui todo lo generoso que debía ser. Entonces con la fidelidad estuve muy bien, pero generoso, el día que empecé a ser más generoso, me di cuenta que las bendiciones de Dios eran mucho más abundantes, pero no solamente lo que Dios te da, sino la satisfacción que tú gozas cuando eres capaz de compartir y ver el bienestar de otras personas. Te transforma porque empiezas a tú dejas de ser el centro porque empiezas a ser generoso. Uno de los consejos de Pablo, mientras que le hablaba a Gálatas, se refiere a esa generosidad. Escribió él en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron, le decía Pablo a Gálatas, que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Con diligencia. O sea que Pablo pensó que la generosidad era fundamental en la experiencia cristiana. Y entonces él no solamente lo hace personalmente, sino entonces también comparte el consejo y dice, eso nos sugirieron. Así que vino como una sugerencia que él tomó en serio y él comenzó a ser más dadivoso. Yo creo que la dadivosidad es un principio básico en la ética del gasto del dinero que puede traerte tremendas dividendos. Tengo una pregunta. Hablando de esto, quiere decir que si yo aprendo a ser generoso, puede ser que mis finanzas entonces mejoren. Ok. O sea, la traigo a colación porque puede que alguien está viendo este programa y dice, ok, ellos están hablando de ser generoso, pero ¿qué me trae a mí ser generoso? Sí. Y yo pongo un ejemplo. En Venezuela voy otra vez porque he vivido mucha parte de mi vida en Venezuela. Y puede que alguien está viendo el programa hoy y no vive en Estados Unidos, sino que vive en un país latino. Y dice, bueno, yo no tengo un buen trabajo, no tengo muchas cosas,
Pero yo voy a poner el ejemplo de mi familia. Mi padre, cuando hay cosecha de mango, el mango es tanto que abunda y se pierde. Entonces él agarra y congela el mango. Y ya luego que no hay mango, vende heladitos de mango. Y sube su valor. ¿Ve? Porque entonces la riqueza tuya no depende simplemente del dinero, sino de los recursos que tú tienes a tu alrededor. Ahora pregunto yo, el ser generoso y dar un poco más de lo que debes. No dar lo que el helado cuesta $1, te doy un helado por $1. No, sabes que yo voy a correr la milla extra. El helado cuesta $1, pero yo te voy a dar 2 porque me caes bien para que le lleves uno a tu mamá, a tu papá. Eso de ser generoso me trae una bendición a mí. Ayuda en mi finanza. Déjame compartirte esto. Proverbios 11, capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la miseria, mientras que hay otros que mientras más comparten y son generosos, se les abunda sus graneros. Entonces, aquí hay una ley del cielo y se llama entonces una ley divina, que la dadivosidad es uno de los principios fundamentales del reino de Dios, mientras que el egoísmo sería lo contrario, sería el fundamento del imperio de las tinieblas. Cuando nosotros somos dadivosos, nos damos del lado de la luz en vez de lo que es un espíritu egoísta que impide que los demás también puedan prosperar y ser bendecidos. Yo creo que Dios recompensa al dador alegre. Sí. Más bienaventurada cosa Es dar que recibir. que recibir. Más bienaventurado. Sospecho hay algo especial en el hecho de dar, porque es el espíritu del cielo. Sí. Dice Filipenses 2 que Jesús vino y se despojó así en el dejando toda la gloria al cielo y lo dejó para darse él mismo, no para venir a dar solamente, sino para darse. Así que es un principio celestial que cuando, me imagino eso, cuando el cielo se da cuenta que nosotros seguimos ese principio, Dios te prospera, Dios te bendice. Sí, Señor. Y Dios te regresa aquello que regalaste. Dios lo regresa. Wow. De mil maneras. Es increíble. Yo creo que muchos de los hombres que nos están mirando quizás podrán decir, bueno, ahí dijo una estadística que es un porcentaje del 50 para vivir, un 20 para esto, un 30 para esto. Estamos hablando de la diversidad. Y ellos quizás están diciendo, pero yo no tengo para dar. Yo apenas estoy sobreviviendo. Entonces, ¿qué le podemos decir a una persona que esté sobreviviendo, que quiere como cogerle adelante a la escasez? ¿Cómo es que se inicia esa persona? Yo creo que hay un principio básico y lo hemos escuchado muchas veces. Nunca gastes más de lo que tú ganas. Ese principio es básico. El segundo es ahorra. El ahorro no es guardar lo que te sobra, es sacrificar algo para poder... De lo que tienes. Exacto, ir creando una condición. Porque Florencio, yo sé que, por ejemplo, en la historia de José, durante el tiempo de abundancia, él apartó un porcentaje. En aquí, aparte del 60 y algo %, lo puso en los graneros. Sí, señor. Así que por 7 años, creo que era, de mucho, el 20% lo fue guardando. Sí. Y guardando, y guardando. Así que guardó esa parte. Y entonces, Miner, cuando llegó el tiempo de la hambruna o de la sequedad o de que había escasez, racionalizaba por porciones cómo iba a trabajar los recursos que tenía. O sea, aquí no había un despilfarro, aquí no había una glotonería, aquí no había una falta de cuidado. Con los bienes que tenía o con sus recursos, lo racionalizaba de manera muy lógica, con mucho cuidado. Yo tengo una preguntita. Ahora que él dice eso, supongamos que hay alguien que está viendo el programa hoy y dice, yo quiero aplicar lo que ustedes están enseñando, pero en mi familia, en mi hogar, hay alguien que no me ayuda. Hay alguien, esa personita, no voy a decir, esa persona se puede llamar... No voy a decir... Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces esa persona, y yo pongo el ejemplo también, en casa, de pronto papá compraba algo y decía, mira, esto debería durarnos un mes. Y duraba 2 semanas porque a esa personita en familia a veces le duplicaba la dosis. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos en el caso de esa persona?
Bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso cuando lleguemos al matrimonio, al esposo, a las necesidades de la esposa y del esposo, porque eso es muy difícil y eso causa mucha tensión en los hogares cuando hay un desacuerdo con la finanza. Eso es muy La serio. casa nunca puede estar dividida en ninguna área de la vida hogareña, mucho más en el ámbito de las finanzas. Si hemos nosotros de manejar la finanza de una manera sabia, que podamos salir adelante, podamos ir ahorrando, pagando deudas, haciendo presupuestos, los ingredientes de la familia tienen que estar en el mismo tono, en la misma línea, en el mismo carril. Si hay una persona que no lo está, puede afectar todo el programa. Así que, por eso sí, por de paso, los estudios dicen que la razón por la cual 80% de las parejas pelean es por causa del dinero. O sea que no es, Mucha razón. no es incompatibilidad de caracteres, sino de cartera. Y es función de a dónde estás orientado, cuáles son tus prioridades. Sí. Hay personas que tienen la prioridad de ahorrar un poquitín, pero hay personas que disparfaron, como hay gente que fue el dinero y las manos y van. Entonces, tienes que comenzar por allí, por un tipo de, yo diría, tomar un acuerdo, aún con un compromiso. Sí. Explicar el programa a tu cónyuge, a tus hijos, a la gente que vive en tu casa, explicar el programa, decirles a ellos por qué razón vas a seguir un programa. Y aún yo reconozco una familia que hizo firmar a todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? Oh, ok. Firma acá. Pero eso, ¿De acuerdo? Firma. pero eso responde porque había una proyección, había un plan. Hay un plan. También a eso quería, a eso quería. Exacto. Es que regresamos a José. Si no hay un plan, Exacto, sí. con el dinero no va a trabajar. Sí, Tú tienes un ahorro con un propósito. Con un Y la propósito. otra cosa que veo ahí es rendición de cuentas. Ok. Porque si tú ahorras dinero y ese dinero está ahorrado sin un propósito, sin una inversión, ese dinero cuando llegue en 5 años perdió todo su valor. No, Así no que tenía- no tiene sentido. Yo creo que el concepto de invertir, de tener un plan y de tener propósito es importante y rendir cuentas. Y esto hablando de dinero, pero cuantifica tu riqueza. Yo le agregaría a esto, cuantifica tu riqueza. Si tu riqueza es dinero, cuantifícala. Si tu riqueza es talento, cuantifícalo. Si tu riqueza es familiar, cuantifícalo. Si es un talento, cuantifícalo. Pero o sea, en medio de ese Sí. plan que vas a realizar, tú tienes que ver qué es el fuerte tuyo. En mi casa son músicos. Ok. En todas las casas no son músicos. pues. Capitalizar esos recursos. Sí. Bien, pues entonces vamos a dar de hombre a hombre algunos puntos. ¿Qué le parece? Vamos Unos arriba. puntos de hombre a hombre. Vamos arriba, sí. Lo primero que estamos viendo con la historia de José es que Hizo su asesoría. hizo su asesoría y tienes que evaluar la situación financiera que estás. Ser realista. ¿Cuánto está entrando? ¿Cuánto está saliendo? ¿Qué tienes de valor? ¿Qué tienes que puedes capitalizar y crecer? Pero tienes que evaluar. Fuiste, Florencio, a un consejero financiero que te ayudó a hacer ese plan, esa proyección. Así que esa proyección tenemos que accesar cómo estamos. Vamos a hacer un inventario. Exacto. Es como que el es la plata que debes. Eso. Hay una razón por la cual muchas personas no alcanzamos mucho con nuestro dinero, es porque tenemos muchas deudas. Y después de que las hemos adquirido, no sabemos cómo pagarlas, cómo darle frente a las deudas. Y la mayoría de nosotros, yo tengo 10 deudas, comienzo a darle a cada 10 deudas un poquito, pero sin nada. Pero los expertos están diciendo, si tienes 10 deudas, enfócate en pagar una. Ok. Entonces la deuda, la deuda, pero primero vamos a evaluar, ¿verdad? Número uno, evaluar. ¿Qué es lo que tenemos? Un accesar. Después de tu plan, Entonces vas a ver lo que está entrando y lo que está saliendo. Y ahí entran las deudas, ¿verdad? Vamos bien. Entonces vamos en ese orden. Número uno, evalúa, accesa lo que está entrando. ¿Qué tienes que está entrando? Número dos, ¿qué tienes que pagar para la vivienda? Así es. Número tres,
Vivienda o gastos necesarios. No, vivienda para vivir, es como el techo sobre tu cabeza, tu comida, la electricidad. Ese es doméstico, ese es el primero. Entonces, cuando veas eso, vas a ver qué te va sobrando, pero tienes que evaluar cuánta deuda estás cargando. Exacto. Y ahí es donde está el peligro. Bueno, hay millones de personas que se están ahogando todos los días debido a la cantidad de deudas y de paso hay números nacionales, por lo menos en Estados Unidos, donde hay, no sé, 40, 60 millones de personas con una deuda de sobre $20,000. Sobre 20,000. Nunca salen porque al pagar esa deuda, a su término de madurez, van a tener pagando $150,000 o $200,000 porque no pudieron pagar los 20,000 o a tiempo o dieron cuotas del mínimo. Entonces, los científicos dicen, los entendidos de todo eso, que con las deudas necesitamos mantenerlas todas al día. Así que a los que hay que mandarle los $5, hay que mandarse. Entonces, exige una a la cual puedes darle extra, darles unos $5 más, $10 más, pero enfócate en esa y mátala, termínala, págala. Una vez es eliminada, ahora te quedan 9. Elimina la 9ª, la 8ª, la 7ª y poco a poco hasta que termines. O también ahí está el programa de consideración de deudas, que es otro tópico que pudiésemos tratar. Hablando de deudas, hay algo muy importante y es lo que te lleva a tener esa deuda. Hay deudas necesarias. Vas a comprar una casa, esa es una deuda donde tiene un sentido. Pero a veces entramos en deudas totalmente innecesarias para viajes, para lujos, para recursos que realmente es un problema. Cuidado. No te compres un bote. No te compres un bote. Eso es al principio. O con cuidado. Si puedes, bien, pero... Exacto. No te compres un bote o tengo un amigo con un bote. Sí. El mejor día de uno es cuando se compra el bote y el otro mejor día es cuando lo vende. Cuando lo vendes y saliste de eso. Ahora, muchachos, depende de lo que la entrada, porque si tienes, te abunda el dinero, pero tenemos que acordar esa primera parte, accesar, evaluar, ver lo que tiene, ver la entrada, todo lo que está entrando, todo lo que tienes de valor. Entonces, la vivienda, la doméstica, la segunda parte. Entonces, de lo que ves ahí vas a ver tus deudas. Y ahí donde vemos las deudas. Entonces, estoy oyendo que las deudas pequeñas primero, sí, porque y que vayamos entonces moviéndonos progresivamente, pagando las más pequeñas. Y ahí cuando terminamos la más pequeña, vamos con la segunda. Que de hecho trae una gratificación, una alegría de que has tenido éxito con haber visto una ya fuera de la ecuación o que ya la has pagado, y te da un impulso y un poder para ir a la segunda. Te estimula porque ahora no tienes la deuda primera y tienes un poquito más para atacar la segunda y eventualmente es una motivación. Ahora, Emanuel hizo una pregunta. ¿O fuiste tú, Florencio, que hablaste acerca de por qué se originan las deudas? Y yo creo que es importante que regresemos allí. ¿Por qué se originan las deudas? Y los tipos de deuda, exactamente. Porque al principio dimos algún tipo de ecuación, ¿no es cierto? 50% es para los pagos del domicilio, la comida, la casa, 30% para lo que quieres. Muchas personas tienen esos números invertidos. Total. 50% lo tomo para lo que yo quiero y con 30% pago si me alcanza la luz, el agua, la comida, la vivienda. Y si no alcanza, quedó endeudado. Y si no alcanza, pues que se espere. Es una cual le debo la vivienda, ¿no es cierto? O María compra menos pan porque no hay dinero, ¿no es cierto? Y por supuesto no hay dinero para ahorrar porque el 60-70% lo gasto como yo quiero. Y ahí es un problema. Por eso tenemos que accesar, evaluar y ver cómo estamos, porque lo que yo he visto en los años y que me ocurre a mí si me descuido, es que si no voy midiendo, evaluando, contando, con una facilidad tremenda se desaparece el dinero. Es que hay una palabra básica que no le hemos mencionado y es prioridades. Prioridades. Cuando tú estableces tus prioridades, tu dinero, tu inversión va en función de las prioridades. Y entonces eso es importante, establecer prioridades. Y todo eso está sentado en una baja, deficiente, para no decir mala, educación financiera. Entonces yo creo que este programa nos está llevando a eso, a que los amigos que nos escuchan, los hombres que están aquí en este momento, que trabajan, son hombres sacrificados, gente que lo da todo, que trabaja de sol a sol, y duele ver que están en una situación financiera muy quebrada. Esto de tu hogar, y yo te digo y te declaro tus prioridades. Así es. El mismo Jesús lo dijo, que contemos el costo. Sí, así es. Si vamos a vivir en este país, porque a veces llegamos a este país
y uno le da la idea que vamos a vivir todos bien, que no va a haber ninguna dificultad. Pero en este país, por lo que he visto y los testimonios de muchos, llegamos a este país y en un pestañazo está endeudado Así es. hasta lo máximo. Uno de los peligros más grandes que yo he visto con los inmigrantes y personas que no entienden esto de la finanza es cómo se endeudan con las tarjetas de crédito. Sí, señor. Total. Porque uno no se da ni de cuenta Así es. que se está enredando y lo hacen de tal manera que cuando menos lo espera, Sí. ¡pum! Son unos números, pero Yo demasiado. no sé si ustedes han escuchado los gastos hormigas. ¿Lo han escuchado? ¿Cómo es El gasto hormiga es que tú vas al centro comercial y tú fuiste exclusivamente a pagar el agua. Ibas a la tienda a pagar el agua, pero en el camino viste esa camisa que tú llevabas meses pensando en comprarla. Y como decía, lleva 2 por 1, ni siquiera pensaste en el precio, sino que compraste de una vez las 2 camisas. Y ese día se te fue el dinero en esas camisas. Pero al otro día ibas en la calle caminando y dijiste, bueno, pero es que algo de tomar no hace daño. Y en vez de comprarte el agua mineral de siempre, dijiste, no, pero hoy me voy a dar la oportunidad de darme un gustito. Cuando tú vienes a ver en el mes todos los gustitos que te ha dado, Sí, claro. o de pronto que te metiste en la página esa, no vamos a nombrar ninguna página, pero en esa página famosa donde está todos los artículos que tú tienes en el carrito. Mira, lo voy a decir aquí, lo voy a confesar. Tengo un amigo que en estos días me dice, no tengo dinero. Y le digo, ¿y por qué? Si tú tenías tu platica. No, es que yo tenía un montón de cosas en el carrito y accidentalmente se me compraron todas. Oh, Y me accidentalmente. llegaron a la casa. Sí. Me estás Sus enseñando. recursos estaban en cajas frente a su casa. Por eso el presupuesto a cesar, tener el inventario de lo que tenemos, para ver que si nada más que voy a gastar $50 en esto, entonces voy a dejar la camisita o voy a dejar esa cosa que está en venta 2 por 1 y vamos a seguir por ahí. Que de hecho, yo estaba esperando el ratito para tirarle, como dicen, esta bomba encima de la mesa. Y es de que yo he aprendido que finanzas es carácter. ¿Habían escuchado alguna vez eso? Como dice que en las finanzas o su manejo nos define nuestro propósito, realmente es el carácter de cuáles son las prioridades de las personas, qué es lo que desea en su vida, dónde está posicionado, dónde se querrá ver, tiene que ver con tu carácter. Y si yo lo que estoy compitiendo o yo me estoy gratificando en el diario sin pensar lo que son las prioridades, hay un problema de carácter, hay un problema de estima. Yo estoy tratando de llenar algunos aspectos de mi vida con asuntos y regalos o autorregalos diario, porque yo tengo que una falencia, una necesidad que no he trabajado en mi vida. Pero si mi carácter estuviera en una definición sana y amplia, yo me daría cuenta de que mi vida no consiste en apiñar o en almacenar cosas, como dice en Lucas, ¿verdad que sí? Sino que sería lo que honraría y glorificaría a Dios. Y cómo yo podría con mi sustancia hacer una bendición para los que me rodean o mi familia inmediata. Finanzas y sus manejos es carácter. Yo creo que no nos podemos... Otra bomba. Sí, y no nos olvidemos dónde está tu tesoro. Ahí es donde está tu corazón. La relación tesoro y corazón. Al carácter yo le voy a añadir la salud de tu vida emocional. Wow. Sí. Porque muchas personas hacen lo que decías tú, Emanuel, y compran aquí, compran allá, sencillamente porque su vida emocional las está manejando. Sí. Las hace sentir mejor, las hace sentir en control. Quizás perdieron el control cuando eran niños, quizás papá, mamá no los dejaba hacer esto, no los dejaba hacer aquello, pero ahora yo tengo mi dinero y yo hago con ello lo que yo quiera. ¿Y de qué manera? Y de qué manera, y me endrogo. Hay muchachos jóvenes que ya para los 20 años ya tienen 40, 50, 60 $100 sin haber ido al colegio. Sí. No son drogas educativas, No son drogas de puras idas al mall, a las tiendas. ¿Por qué razón? Que tenían que alimentar, o mejor dicho, medicar ciertas tendencias, dolor emocional interno, que lo hicieron medicándose. Sí. Hablamos del compraholismo, lo que llamamos el shopaholismo. Nos medicamos comprando. Y eso trae una deudas, y por eso es que muchas personas no pueden crear esa asesoría, no pueden hacer ese presupuesto, porque mi vida emocional no me lo permite. Sí. Así que a eso necesitamos un poquito de consejería. Necesitamos ayuda con esto. Entonces, de hombre a hombre,
la finanza, un punto que todavía no hemos tocado con el tiempo que nos queda es, hemos hablado de la deuda, las tarjetas de crédito, la necesidad de gastar, el carácter y cómo todo eso incluido. Pero hay un fondo que se recomienda que tengamos, que le dicen el fondo de emergencia. Debemos de tener, antes eran 3 meses, pero ahora con la economía se recomienda de 6 a 9 meses de reserva. Entonces, si ganas una cantidad, 6 meses a 9 de reserva, de dinero de emergencia. Debemos de guardar. Si colapsara la economía o si lamentablemente no pudiera seguir en el trabajo o me enfermara, podría vivir y mi familia por los próximos tantos cuantos meses todavía pagando nuestras responsabilidades mensuales. Y eso es importante. Vuelvo al punto porque tal vez nosotros estamos hablando en este momento, en este conversatorio para un grupo de personas que han llegado, que están recientes en este país. Y eso es una realidad. Hay una cultura económica, hay una cultura financiera que tú tienes que conocer, porque en otros países no se habla de cuál es tu fondo ni cuál es tu reserva. Pero yo creo que eso es muy importante, tener en cuenta este tipo de ahorro, ¿no? que son básicos. Hay algo, porque no quiero terminar sin mencionarlo, y lo tengo hace rato dando vuelta cuando hablábamos de José, y permíteme ir un momentito allá, porque para mí, desde mi perspectiva, lo más importante que nos demuestra José es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. El centro de todo lo que pueda pasar en tu vida tiene que estar conectado con inteligencia, sabiduría, discernimiento que viene de lo alto. Amén. Entonces, Entonces vamos viendo de hombre a hombre referente a las finanzas. Lo primero que debemos hacer, y ayúdenme a recapturar todo esto, primero a cesar, determinar lo que está entrando y ver lo que está saliendo. Ver lo que es necesario dentro de un presupuesto que hagamos para manejar nuestros fondos de una manera constructiva, positiva. Correcto. Así que a cesar, tomar inventario. Número 2, hacer el presupuesto. El presupuesto. En el presupuesto hablamos de las deudas. Sí, señor. De eliminar las deudas. Sí. Comenzar con las más pequeñas y progresar hacia adelante para eliminarlas todas. Es decir, en tus ahorros dentro de ese presupuesto. Ahorro de emergencia. Bueno, ahorro general. Y después entonces también viene el dinero en inglés. Indica 2 tipos de ahorros. De emergencia y general. Correcto. Porque si se va el aire acondicionado de la casa, no debes de depender en la tarjeta de crédito que te va a cobrar el 20%, el 25%, sino que tienes un ahorro para esa emergencia y el ahorro para ayudarte, pero ir poco a poco. Exacto. Yo creo que comenzar, no vamos a esperar un ahorro. Pero ir, y ahí podemos considerar invertir cuando podamos, porque queremos eliminar las deudas. Miner, creo que ha estado recapitulando los pasos, porque no podemos comenzar con el quinto, o si no puedo hacer el quinto, desanimarme. Tenemos que comenzar con el primero. Si vamos paso a paso, podemos llegar al quinto. O sea, si no tengo ahorita dinero para emergencias o para ahorrar, lo vas a tener si comienzas con el primero. Así es. Asesoría. Así es. Claro que sí es. Para que se desanime y diga, no, yo nunca voy a tener ese dinero. Lo vas a poder tener si comienzas, si tienes un plan que sea integral y que sea práctico. Así que de hombre a hombre, comienza. No te detengas, dele con fuerza, con valentía, porque la cosa se va a mejorar. Y no olviden la generosidad. Porque todo viene de arriba, de Dios, y Dios es el que da la prosperidad. Así que de parte de hombre a hombre, gracias por acompañarnos y que Dios siga prosperando sus finanzas y que tengan todo lo que necesitan, un buen colchón, como dijo nuestro amigo en la calle de Miami, un buen colchón para tener un buen futuro. Recuerden que todo viene de arriba. Que el Señor los prospere y los bendiga de parte del equipo de hombre a hombre. Hasta la próxima. Amén.